Ahora, lo del Athletic Bilbao es poco comparable a cualquier otro lado porque el espacio es muy reducido, donde tú puedes coger jugadores. No, la captación Y es antiguamente muy eran más los difícil. pueblos, luego ya pues un poquito se ha venido diciendo, bueno, si te crías aquí en el País Vasco como futbolista puedes jugar en el primer equipo, ¿no? Claro. Pero antiguamente estaba mucho más cerrado todavía, ¿no? El tema ese. Y claro, era muy diferente. Lo que pasa es que la infraestructura del Barça pues no tenía nada que ver, era mucho más grande, con muchas más posibilidades, con muchísima más gente trabajando y tal. Y en Atleti pues era un poquito más petit comité, pero también de mucho trabajo, pero de la región. No podía salir fuera. Y luego pues ver un poquito lo que había fuera de padres vascos o de niños o de tal, o la época aquella de los oriundos, ¿no? Físico, ¿no? Yo crecí muy rápido, era alto ya y tal, y a pesar de que tenía pocos años, pues bueno, el físico me ayudó bastante al principio. A partir de ahí ya empieza también todo lo que es la carrera deportiva, pasa por el Athletic Club, luego evidentemente llega la época del Barcelona, pero a nivel de trayectoria, ¿tú te imaginabas de pequeñito el poder hacer todo lo que hiciste en el mundo del fútbol? No, la verdad que no. La verdad que sí que ahí, pues en Euskadi, en Bilbao, sobre todo, pues teníamos o tenemos una relación muy directa con los familiares del Athletic Bilbao, ¿no? Y siempre nuestras aspiraciones de crío era pues emular un poquito a los jugadores del Athletic, ¿no? Y claro, en aquella época, date cuenta que solo teníamos un frontón y un campo de fútbol. Claro. A veces un campo de fútbol de cemento. Claro. Y no teníamos más. O sea, jugar a la pelota o jugar a la no otra había pelota. ni televisión, ni había cosas de esas, ni nada, había muy poca televisión, muy poca historia. Y entonces o jugabas a frontón o jugabas a fútbol. O sea, tú pelotari no... No, sí, también juego. ¿También? También juego O sea, bastante, fui pelotari también y sí, luego futbolista. Decíamos, claro, es que quieras o no, solo tenías esas dos cosas, o sea, te repartías un poquito, ¿no? Pero claro, luego ya cuando sigo creciendo lo de pelotari lo has ido dejando, Sí, ¿o todavía le das con los No, amigos? yo la verdad que todavía me gusta mucho. Cuando estaba ahí en Barcelona, pues iba mucho ahí al Jaelai, incluso a jugar cesta punta y tal. Porque quieras o no, claro, si lo tienes desde pequeñito, pues lo has mamado mucho y eso no te se olvida. Es un sitio con mucha cultura. Luego el físico ya no te vale, Hombre, ¿no? claro, Pero bueno. eso es lo que tiene la cantera para la gente. Sí, hombre, la verdad, yo ya me di cuenta desde un principio y también hablé con mucha gente, ¿no? Y me di cuenta desde un principio del valor de la cantera y tal, porque yo siempre he pensado que la cantera es para todo y para todos. O sea, las canteras, las academias de cualquier parte del mundo nunca deben ser criticadas, deben ser apoyadas. Luego, si un director lo hace mal o lo que sea, ya está a nivel interior del club, tiene que haber personas adecuadas para decir, señor, usted lo está haciendo muy mal, se tiene que marchar. ¿Me entiendes? Pero mientras esté trabajando, yo pienso que la cantera es de todo y para todos. O sea, todos tienen que apoyar las canteras. En todo el mundo se apoya la cantera al 100%. Nunca tiene que ser criticable. Porque la crítica ya vendrá desde dentro. Ya se sabrá por qué. Se pueden decir los resultados, el tema y tal, ¿no? Pero yo siempre digo, a la cantera hay que dejarla trabajar. Porque la cantera no es un tema de un día o de 2 días, o de significar una perla, 2 perlas, la pantera, el otro, no sé qué, no sé cuánto. El tema de la cantera es de formar. Y una vez que has formado al jugador es de competir, y eso lleva años. Estamos hablando aquí de un año. Fíjate, en un año hemos hecho unos progresos, yo creo que muy buenos, a todos los niveles. Date cuenta que la cantera, por ejemplo, claro, siempre yo me tengo que referir al mismo sitio, ¿no? Obviamente. Pero costó 10 o 12 años. Empezar a... Sí, que el niño con 8 años, claro, hasta que cumple 20 y es Iniesta y ya juega en el primer equipo... No es un tema, claro, y tenemos que cuidar, hay que dividir. Por ejemplo, una cosa es la escuela, otra cosa es la academia. La escuela se paga, y tú traes a tu hijo, tú estás pagando un tema y no tienes una captación. Tú no vas allí a elegir al jugador porque es bueno o es malo. El jugador entra porque pagas una cuota y el Valencia, que es muy eso para un tema social, pues deriva una serie de entrenadores y tal para este tema. Luego está la academia, ahí sí que ya empieza el tema a captar, son academias, están becados y todo el mundo, y nos tenemos que preocupar mucho, pues eso, de ese fútbol 11 hacia arriba. Luego la escuela sí también te preocupas, pero bueno, la escuela es la escuela. En Campas estaba separado totalmente, la escuela estaba en un lado y la academia estaba en otro, no tenía nada que ver. En su momento